Amén. Vamos a ver un estudio hoy, hermanos, que es como una extensión del curso de la semana pasada, pero es como que una parte 2. Estábamos hablando de la lengua la semana pasada, pero hoy vamos a ver de un tema que es sumamente importante para nuestro Señor. Y como es importante para nuestro Señor, debe ser importante para nosotros también. Vamos a ver el día de hoy este mensaje que se llama Unánimes en Cristo. Vamos a hablar de la unidad del cuerpo de Cristo y vamos a ver por qué eso es tan importante para nuestro Señor. Vamos a verlo en 3 puntos. Vamos a ver primero que para Dios es importante la unidad. Después vamos a ver cuáles son algunas consecuencias de no guardar la unidad. Y en el tercer punto vamos a ver cómo podemos nosotros guardar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué tan importante será para Dios la unidad? Cuando Dios nos dice algo en la Biblia, pues es importante, ¿verdad? Si Dios te dice algo una vez, hay que poner atención, hay que escucharlo. Si Dios te lo dice 2 veces, como Jesús cuando decía, de cierto os digo, pues hay que poner más atención, ¿no? Si Cristo ya te está repitiendo algo 2 veces, es porque es muy importante. Si te lo dice 3 veces, es porque me tengo que sentar a estudiar y ver cómo ponerlo en práctica, porque es algo muy importante para Dios. ¿Qué pasa cuando nos dice más de 17 veces la misma cosa una y otra vez en diferentes libros de la Biblia? Es que eso es algo sumamente importante para Dios. Y esto que el Señor nos repite una y otra vez es la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia es sumamente importante para Cristo. Y si es algo importante para Dios, pues debe también de ser importante para nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a ver en el primer punto por qué es importante para Dios la unidad. Para Dios es importante la unidad. Entonces vámonos a Hechos capítulo 2, si me acompañan. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y vamos a empezar viendo a la iglesia primitiva. Vamos a ver el ejemplo de la iglesia primitiva, cómo era, cómo se relacionaba esta iglesia, cómo eran sus tratos unos con otros, cómo había esta unidad en esta iglesia primitiva. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 46 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿cómo? Unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos viendo la iglesia primitiva. Algo que podemos ver rápidamente es la unidad que reinaba en la iglesia primitiva. Vemos que, por ejemplo, en el versículo 42 nos dice que ellos se reunían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando ellos se reunían para estudiar la palabra de Dios, para estudiar las enseñanzas de Dios, y unos a otros se edificaban con esto. Pero ¿qué más hacían? En el partimiento del pan. Comían juntos, estudiaban la palabra de Dios juntos, se reunían también para orar unos por otros. Ellos se reunían antes en la iglesia primitiva, pues no tenían iglesias como nosotros. Hoy en día, ya 2000 años más tarde, que tenemos el templo y un edificio donde reunirnos. En aquel entonces estaba prohibido, porque pues estaban algunos en Roma, en Grecia, pero recuerda que para esa época todo eso estaba conquistado por los romanos. Y los romanos tenían una iglesia que era completamente autoritaria, y todos tenían que adorar a los dioses romanos. Si tú adorabas un dios que no era un dios romano, te mataban.
y de hecho fue lo que le empezó a pasar después a los cristianos. Pero en esta primera etapa ellos se reunían en casas, y en casas comían juntos, estudiaban la palabra de Dios juntos, oraban juntos, y dice aquí en el versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tenían también amor unos por otros, suplían necesidades que podían tener otros. Vemos amor, se reunían a orar, a estudiar la Biblia, a comer juntos, y dice que estaban unánimes, ¿verdad? Unánimes. Ahora que estamos hablando de unánimes, ¿de qué quiere decir esto? Pues todos somos diferentes y no a todos nos van a gustar las mismas cosas, ¿verdad? No quiere decir el que seamos unánimes que a todos les tiene que gustar las enchiladas de mole y que a todos les tienen que gustar los tacos al pastor. Hay cosas donde vamos a ser diferentes. A algunos les va a gustar el color azul, a otros les va a gustar el color morado. Hay cosas donde cada quien tiene sus propios gustos. Pero cuando estamos hablando de la fe en el Señor Jesús, cuando estamos hablando de la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios, de nuestra esperanza en Cristo, de la salvación en Cristo y del amor que tenemos que tener unos con otros, ahí es donde el Señor dice tenemos que ser unánimes. Y vamos a ir profundizando un poco más en esto, vamos a ir viendo un poco más a fondo qué quiere decir esto. Estamos viendo el primer punto: para Dios es importante la unidad. Acompáñame a Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1:27. Vamos a ver, para Dios es importante la unidad. Dice este versículo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que estéis ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces mira este versículo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo ¿qué? Espíritu. ¿Te acuerdas que yo siempre les digo que es importante ver mayúsculas y minúsculas? ¿Estará refiriéndose al Espíritu Santo? No, porque está con minúscula. Cuando veas Espíritu con E mayúscula, ya sabes que está hablando del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la palabra Espíritu, dependiendo del contexto, puede a veces referirse a una voluntad o un deseo. En este caso, ese es el significado: que estéis firmes en un mismo espíritu. Y de hecho nos dice cuál es esta voluntad, cuál es este deseo: es combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Unánimes quiere decir todos igual, ¿verdad? ¿Haciendo qué? Combatiendo por la fe del evangelio, hablando de Cristo a los demás, ayudando a los demás a que se acerquen más al Señor, yendo a evangelizar a mis familiares. El sábado vamos todos juntos a compartir la palabra de Dios, unánimes, combatiendo por la fe del evangelio. Entonces vemos que para Dios es importante que estemos unánimes combatiendo por la fe, el mismo deseo de servir a Dios, ¿no? Si lo queremos ver de esta manera, eso es importante para el Señor, unánimes en este mismo espíritu, en la misma meta. ¿Cuál será esta meta? Vamos a verlo un poquito más adelante, porque dice aquí arriba que nos compartemos como es digno del evangelio de Cristo. Pero bueno, mientras vamos a ver otro pasaje, vamos a 1 Corintios 1:10 y vamos a seguir viendo a nuestro Señor diciéndonos en la palabra que la unidad es importante. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Cuando estemos leyendo Corintios, recuerda que este libro de Primera de Corintios está hablándole a una iglesia que era sumamente carnal. Esta era una iglesia griega. Y bueno, pues nosotros recordamos por la historia que los griegos no eran reconocidos por ser moralmente rectos, ¿verdad? Los griegos solían hacer muchas barbaridades, eran corruptos, hacían muchas cosas que no le agradaban a Dios,
Y dentro de esta sociedad griega que era sumamente corrupta, pues llega el Evangelio y empieza a haber iglesias griegas, y una de esta iglesia era Corinto, la iglesia de Corinto, que estaba luchando con mucha carnalidad dentro de su iglesia. Y Pablo los exhorta con esta carta de la primera de Corintios. Vamos a ver primera de Corintios 1:10. ¿Qué es lo que les dice aquí Pablo? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, unánimes en Cristo. Ahora, nosotros sabemos que estas palabras que Pablo le está diciendo a los de Corinto, ¿serán palabras de Dios? ¿Será que Dios inspiró a Pablo para decir estas palabras? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Nos dice la Biblia. ¿Será que primera de Corintios 1:10 será inspirada por Dios? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo también a nosotros en este pasaje? Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que hablemos todos una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, según Dios. Ahora, ¿por qué será que Dios nos dice esto? Porque tenemos dos naturalezas, ¿te acuerdas? La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza carnal no va a querer estar unido con otros. Nuestra naturaleza carnal va a querer causar pleitos, divisiones, y el Señor nos tiene que transformar para que seamos cada vez más como Jesús y busquemos estar unánimes. Pero bueno, estamos viendo, para Dios es importante la unidad. Y aquí literalmente nos está diciendo que guardemos la unidad. Vámonos a Romanos 12:16. Romanos 12:16. Romanos 12:16. Aquí en el que leímos de primera de Corintios 1:10, Pablo estaba diciendo: os ruego en el nombre del Señor Jesucristo que habléis una misma cosa. No estaba diciendo, como les digo, que todos tengamos los mismos gustos de comida, que nos gusten los mismos colores. Está hablando espiritualmente, ¿verdad? Básicamente, ¿qué está diciendo Pablo? Que todos pongan su mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. No pongas tu mirada en los demás, y lo vamos a ver más adelante. No pongas tu mirada en las cosas del mundo, unánimes, poniendo nuestros ojos en aquel que murió y resucitó por nosotros. Os ruego en el nombre del Señor Jesús, les decía Pablo, que habléis una misma cosa en Cristo Jesús. Entonces, les está animando a que pongamos nuestra mirada en el Señor, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestros defectos, para ser cada vez más como el Señor Jesús. Mira, vamos a seguir viendo Romanos 12:16. Romanos 12:16. Estamos viendo que para Dios es importante la unidad. Romanos 12:16. Dice este versículo: otra vez, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otra vez la misma palabra, unánimes entre vosotros, un mismo pensar, un mismo parecer en Cristo Jesús. Unánimes, pensando lo mismo, buscando agradar a Cristo. Pero nos dice aquí, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Para el Señor, algo que puede empezar a causar división o que va en contra de la unidad es la altivez. La altivez va a causar divisiones. ¿Te acuerdas cuando estaba el fariseo hablando en la parábola que el Jesús estaba explicándole a sus apóstoles? Estaba el fariseo y había un publicano y habían ido al templo, ¿te acuerdas? Para orar. Y el fariseo decía: gracias porque no soy como este publicano, yo doy mis diezmos de todo, yo siempre oro, ¿verdad? Gracias porque no soy como este. Nosotros tenemos que recordar que la Biblia nos llama a nosotros a tener primero un corazón humilde. A todos los tenemos que ver como superiores a nosotros mismos, dice la palabra, ¿verdad? Una parte importante entonces de la unidad es la humildad, es lo que dice acá. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. Quiero que notes algo, estamos repitiendo lo mismo. ¿Lo notaste? Unánimes, una misma cosa, un mismo parecer, un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuando Dios te dice alguna vez? Es importante. Cuando Dios te lo dice 2 veces, es muy importante. Si nos lo está diciendo más de 17 veces, es sumamente importante para nuestro Señor, la unidad. Otra vez Dios usa esta misma palabra, unánimes, sintiendo una misma cosa, un mismo propósito, hablar una misma cosa. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Seguimos en este punto número 1. Para Dios es importante la unidad. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Dice este versículo. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, está hablando Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recuerda que Pablo literalmente estaba encarcelado cuando estaba escribiendo esta carta, por eso dice yo preso en el Señor. Y estaba encerrado en una cárcel en Roma. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo dice este versículo? Mira, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es una vocación? Cuando alguien dice, oye, tienes vocación de médico, es que es algo que te gusta hacer, algo con donde tú te podrías ver dedicando tu vida a eso, ¿no? Eso es una vocación. Cuando dice la Biblia que nosotros tenemos una vocación, ¿cuál será nuestra vocación como hijos de Dios espiritualmente? ¿A qué aspiramos nosotros a llegar a ser como hijos de Dios? Pues queremos llegar a ser cada vez más como Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que la meta de nuestra vida pues es que seamos cada vez más como nuestro Señor Jesús. Ese es el propósito de nuestra vida, ser cada vez más como Cristo. Dice, la vocación a la cual fuimos nosotros llamados es hacer cada vez más como Cristo. Y hablábamos un poquito de esto la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos, bueno, no la semana pasada, hace 2 semanas, cuando hablábamos del Día del Padre. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del Día del Padre? Que cuando aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador por fe, en ese momento eres hijo de Dios, ¿verdad? Y todos somos hijos de Dios cuando aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Ahora, partiendo de que ya eres un hijo de Dios, si pusiste tu fe en Jesús como tu Salvador, puedes ser un hijo sabio o un hijo necio. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto? Y que queremos ser todos hijos sabios, no hijos necios. Aquí nos dice, ser digno de la vocación con que fuimos llamados, básicamente es hacer la voluntad de Dios. Que seamos hijos sabios, que seamos hijos que quieren hacer la voluntad de Dios. Esa es la vocación a la cual fuimos llamados. Y de hecho nos explica más adelante, mira el versículo 2, ¿cuál es esta vocación? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muchas veces el Señor en la Biblia usa la ilustración de un cuerpo humano, de un cuerpo físico, para hablar de la iglesia. Yo sé que ya todos conocen, ¿verdad?, que la Biblia dice que así como un cuerpo pues tiene muchos miembros, la iglesia tiene muchos miembros, ¿no? Un cuerpo tiene manos, ¿qué más tenemos? Ojos, ¿verdad? Tenemos pies, brazos, muchos miembros. Y todos estos miembros cumplen una función diferente. Y cuando todos están cumpliendo su función, todos se ayudan entre sí, pues entonces el cuerpo está sano, está cumpliendo sus funciones. Pero mira el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay otro pasaje que nos dice y habla de las coyunturas que unidas entre sí se ayudan mutuamente para irse edificando en amor. Yo puedo tener una mano que sabe tocar la 9ª Sinfonía de Beethoven increíblemente bien, pero si mi mano que sabe tocar perfectamente bien esa sinfonía
no está bien conectada al brazo, está desconectada del brazo, la mano está por acá y el brazo está por allá. ¿Podré tocar algo si mi mano me la cortan? No, no serviría de nada. Los miembros pueden estar muy bien sanos, pero tienen que estar unidos entre sí para poder funcionar. Recuerda, es una ilustración, nuestro cuerpo es una ilustración, Dios nos creó así. Los miembros están unidos por coyunturas. ¿Cuál es esta coyuntura que nos dice el Señor aquí? El vínculo de amor. Lo que une a cada miembro para cumplir su función es el vínculo de amor. Mira, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Está hablando de la ilustración del cuerpo. Las coyunturas, el amor, es lo que une a los miembros del cuerpo. Mira, vamos a regresar acá al versículo 2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando el cuerpo funciona correctamente, bueno, yo creo que ya todos saben esto, ¿verdad? Pero en el cuerpo tenemos algo que se llaman glóbulos blancos, ¿verdad? El glóbulo blanco pues tiene la función de, una de las funciones que cumple es que está por la sangre, y cuando llega algún virus, llega alguna bacteria, algún cuerpo extraño, pues las células blancas lo atacan, ¿verdad? Para tratar de que se restaure el cuerpo. En otras palabras, el cuerpo se cura o busca curarse a sí mismo, ¿verdad? Otras partes del cuerpo buscan ayudarse para que el cuerpo esté saludable. Y un cuerpo sano, pues así funciona. Te enfermas, lo atacan la enfermedad, los glóbulos blancos, te recuperas, te sanas. Hay una enfermedad que se llama lupus. No sé si la habían oído alguna vez. ¿Qué pasa con el lupus? Cuando a alguien le da lupus, las células blancas, en vez de atacar a los cuerpos extraños o atacar a las bacterias, empieza a atacarse a sí mismo. Es decir, las células blancas se ponen de acuerdo y empiezan a atacar al hígado, por ejemplo, como si fuera un ente extraño. Y es una enfermedad. Y el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. ¿Y qué le pasa al cuerpo cuando se ataca a sí mismo? Puede morir. Puede destruirse. Es importante la unidad. ¿Por qué es importante la unidad para nuestro Señor? Porque la unidad es lo que va a mantener al cuerpo de Cristo funcionando. Cuando no hay amor, cuando no hay unidad, el cuerpo cae. Lo vamos a ver ahorita en la siguiente parte. Pero es muy importante la unidad para nuestro Señor. Dice aquí que nosotros estemos dignos, comportándonos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Esta vocación es el de ser hijos sabios, hijos que le den la gloria a Dios con nuestras acciones. Entonces, para Dios es importante la unidad, ¿verdad? Es importante para Dios la unidad. ¿Será que es importante para nosotros la unidad? Si es para Dios, debería serlo, ¿verdad? Pero ya vemos qué importante es para nuestro Señor la humildad. Vamos a seguir viendo. Mira, vámonos a ver nuestro segundo punto. Vámonos a Lucas 11:17. Ya me estaba adelantando un poquito, pero mira, vámonos a Lucas 11:17. Lucas capítulo 11, versículo 17. Ahora aquí por el contexto había un demonio, había una persona que era endemoniada, y Jesús saca al demonio de esta persona, y los fariseos, los judíos alrededor dicen: Jesús está sacando demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y Jesús les responde. Vamos a ver Lucas 11:17. Dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y el versículo 18 pues sigue hablando de este contexto. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios. Entonces les estaba respondiendo Jesús esto a los judíos que le estaban acusando. Pero hay un principio de sabiduría que el Señor Jesús nos está enseñando acá. Una casa que está dividida contra sí misma va a caer. Una casa dividida contra sí misma va a caer. Si la iglesia, si el cuerpo de Cristo
está dividido entre sí mismo, ¿qué le va a pasar? Va a caer. Ahora, ¿te acuerdas lo que vimos en el primer punto? ¿Qué es importante para Dios? La unidad, el amor, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo. Si es para Dios tan importante la unidad para el cuerpo de Cristo, ¿tú qué crees que es lo que Satanás quiere atacar primero? La unidad. Si algo es importante para Dios, Satanás va a buscar destruirlo. Y ahí va a estar su enfoque, en destruir el amor, la unidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque si se destruye la unidad, si se destruye el amor, el cuerpo de Cristo cae. Y ahora, esto no solamente aplica para la iglesia. ¿Qué pasa en nuestras familias? Cuando está dividida entre sí la familia, el papá peleado con la mamá, los hijos peleados con la mamá, con el papá, no se hablan, están peleados unos con otros, ¿qué le va a pasar a la familia? Va a caer. La Biblia dice, la mujer virtuosa con sus manos construye la casa y la mujer necia con sus propias manos la destruye. Satanás busca atacar la unidad y el amor para destruir. Así es como él está atacando. Entonces estamos viendo nuestro segundo punto ahora. ¿Cuáles son las consecuencias de no mantener la unidad? Si yo no tengo preocupación por mantener la unidad, ya vimos que es importante para Dios, pero ahora eso qué tiene que ver conmigo. Si yo no guardo la unidad, Satanás va a destruir mi familia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante para Dios. Por eso es importante que como familia también guardemos la unidad en Cristo. La esposa como ayuda idónea de su esposo, ayudándolo a cumplir con su tarea de ser cabeza del hogar que va dirigiendo a la familia, y el esposo amando a su esposa hasta el punto de morir por ella si es necesario, buscando enseñarle la palabra de Dios de la mejor manera que puede, y los hijos sujetos a sus padres, obedeciéndoles en amor al Señor. Esa es la unidad. Cuando se destruye la unidad, si los hijos no obedecen o respetan a sus padres, empieza a deshacerse la familia. Si los padres no están en Cristo unidos, Satanás empieza a destruir la familia. Entonces hay que estar atentos. ¿Dónde está atacando Satanás? Porque él viene para matar, hurtar y destruir. Hay que estar atentos. Consecuencias de no mantener la unidad. Mira, vamos al versículo 23. Lucas 11:23. Lucas 11:23. Y de hecho es más adelante, es la misma parte que el Señor Jesús está explicando, pero es en el versículo 23. Mira qué dice aquí Cristo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no está recogiendo, está desparramando. Estoy con Cristo, ayudando a mantener la unidad de la iglesia, de mi familia, o estoy siendo utilizado por Satanás para destruir, para desparramar. ¿Cómo estoy siendo utilizado yo? ¿Estoy recogiendo en su obra o desparramo? La iglesia dividida contra sí misma es presa fácil del enemigo. Es presa fácil del enemigo para desparramar lo que Dios está haciendo, lo que Dios está construyendo. Vamos a ver Gálatas 5:14. Vámonos a Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Gálatas 5:14, vamos a ver, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mayor mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en esta palabra. Pero mira el versículo 15, una advertencia: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Obedecer a nuestra carne nos va a llevar a divisiones, nos va a llevar a pleitos, nos va a llevar a celos, que son las obras de la carne. ¿Por qué el Señor nos está diciendo esto? Porque Él sabe que tenemos una naturaleza carnal que va a buscar sus propios deseos, lo más cómodo para la carne, y esto es
la división, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Obedecer a nuestra carne nos va a llevar a divisiones. Y ahora sí, mira, vamos a regresar a Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. No, perdón, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11 y 13. Es la continuación de lo que habíamos leído hace un momento. Está Pablo hablando con la iglesia de Corintios, exhortándole, animándoles a que regresen pues otra vez al camino del Señor, porque es una iglesia muy carnal la de Corinto. Y vimos en el versículo 10, Primera de Corintios 1:10, que les decía Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero mira el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Había contiendas en la iglesia de Corinto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué estaban haciendo los corintios? Haz de cuenta que, pues, Pablo, digamos, era un pastor que les estaba enseñando la palabra de Dios. Pero también había otros maestros. Por ejemplo, estaba Cefas, que era otro pastor, por así decirlo, que les estaba enseñando también la palabra. Estaba Apolos, que era otro que también les estaba enseñando la palabra. Pero ¿qué estaban haciendo los de Corinto? Ellos decían: bueno, yo soy alumno de Pablo, él tiene la verdad absoluta, así que todo lo que diga Cefas y lo que diga Apolos está mal. Y luego decían los de Apolos: yo estoy con Apolos, lo que digan todos los otros no saben lo que están diciendo, están mal. Y luego decían otros: yo soy de Cristo, así que ninguno de ustedes está bien, porque yo solo estoy siguiendo a Cristo, no a todos los demás. Había pleitos, había divisiones. Básicamente, de una manera más sencilla, lo que estaban haciendo es: si te llevas con ellos, no te llevas conmigo. No, estaban causando sus divisiones dentro de la iglesia de Corinto. Pero estaban destruyendo la unidad del cuerpo de Cristo. Estaban destruyendo esta unidad en el Señor. Y les dice aquí el versículo. Dice aquí el Señor: he sido informado, el versículo 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Tenían pleitos. Y les dice Pablo: ¿está dividido Cristo? ¿Estoy siguiendo a una persona o estoy siguiendo a Cristo? Aquí la clave, ¿cuál es? El cuerpo de Cristo son todos los creyentes en Cristo Jesús. Algo donde nosotros podemos a veces tener la tentación de caer, es decir, solamente en la iglesia bautista Ciudad Cauquel se da la verdad absoluta, todas las demás iglesias están mal. Hay que tener cuidado, porque somos un cuerpo en Cristo. Y nosotros lo vemos en la Biblia. Los de Corintios a veces tenían alguna necesidad y las otras iglesias se apoyaban. Los de Gálatas mandaban apoyo a los de Jerusalén que tenían necesidades, y eran iglesias en diferentes lugares que se estaban todos apoyando en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han puesto su fe en Jesús como su Señor y su Salvador. Ahora, ¿hay diferencias doctrinales? Sí hay. Los de Corintios tenían problemas doctrinales muy fuertes, y Pablo los estaba exhortando para que corrigieran sus caminos y regresaran al camino del Señor. Pero eran cristianos, seguían siendo creyentes, seguían siendo parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que, pues entonces digan, el pastor es ecuménico y él está diciendo que todos están bien, todas las iglesias están bien. Claro que no, la doctrina es importante. Ya les expliqué eso hace unas semanas. Es importante seguir lo que dice el Señor en su palabra. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que orar por los demás hermanos. Si hay una necesidad, hay que apoyarlos. Por ejemplo, hace poquitos meses, el hermano Daniel Gutiérrez, no sé si se acuerdan, nuestro misionero en Campeche, que le dio COVID, y nos llegaban sus cartas y orábamos por el hermano, y pues veíamos de qué manera, hermano, te podemos apoyar. El hermano Ricardo Rivera en Chile, a veces también su esposa tenía problemas, estábamos orando por ella. Son iglesias diferentes, hay que orar por ellos. Hay otras iglesias en Mérida
por los cuales también tenemos que orar. No los tenemos que ver como enemigos, ¿verdad? Al contrario, son parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que trabajar con la mente. ¿Qué les decía Pablo? Una misma mente, la mirada fija en Cristo, en seguir al Señor. Entonces no menospreciemos a las demás iglesias, al contrario, hay que ayudarnos, exhortarnos a seguir al Señor. Eso sí, la doctrina no cambia, la doctrina del Señor es la misma, y pues vemos que todos buscaban acercarse cada vez más al camino del Señor. Si había algo que corregir, pues lo buscaban corregir. Pablo buscaba corregirlo, pero eran hermanos en Cristo. Mira, vamos a seguir viendo, vámonos a Juan 21, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 21. Juan 21, 21. Consecuencias de no mantener la unidad, ya vimos, la casa se cae, la iglesia se cae, el ministerio se cae, la familia se cae. Satanás quiere atacar la unidad, quiere atacar el amor, porque si destruyes el amor, si destruyes la unidad, se cae lo que Dios está edificando. Vamos a ver entonces Juan 21, 21. Aquí está Pedro, acababa de hablar con Jesús, le pregunta a Jesús: Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis ovejas. Le está diciendo esto 3 veces el Señor Jesús a Pedro, van caminando juntos, y mientras está sucediendo esta plática, vamos al versículo 20. Juan 21, 20. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, los estaba siguiendo Juan. Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Nosotros no tenemos que buscar compararnos con los demás hermanos. A veces caemos en la tentación, pero si ese hermano está hablando mal, pues yo también voy a hablar mal. Pero si ese hermano ya no quiere congregarse, y si ese hermano ya no quiere orar, pues yo también, ¿ya para qué? Hay que tener cuidado. Aquí el Señor está diciendo: tú sígueme a mí. Cada quien tiene su propia relación con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo está mi propia relación con el Señor? A veces cuando nosotros escuchamos estos mensajes, como les dije la semana pasada, ¿no? Nuestra tentación es decir: ay, ojalá esta persona lo estuviera escuchando, ¿verdad? Ay, ojalá estuviera aquí mi vecino, ¿no? Pero este versículo nos dice: este mensaje es para mí. ¿A ti qué? Le dijo el Señor Jesús: sígueme tú. ¿Cómo estoy siguiendo al Señor Jesús? ¿Cómo estoy yo buscando cuidar o no ser un instrumento de Satanás para causar división, para causar pleitos? No te compares con tus hermanos en Cristo. Tú sigue a Cristo. Aunque todos los hermanos se aparten del Señor, tú di: yo voy a seguir al Señor y voy a buscar hacer su voluntad. Le dijo el Señor Jesús: sígueme tú. Ya vimos consecuencias de no mantener la unidad. Se divide la iglesia, se destruye la familia. Vimos la semana pasada acerca de los chismes, de la lengua, cómo esto es un instrumento que usa Satanás precisamente para causar destrucción, para causar problemas. ¿Y qué más? ¿Qué otro problema puede haber? Mira, Lucas 18, 9. Vámonos a Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Y esa es la parábola, ¿no?, que les estaba contando, parafraseando al principio, pero vamos a leerla en la palabra. Muchas gracias, hermano. Vamos a leerla. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, hombre pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y que se humilla será enaltecido. La soberbia puede causar división dentro de la iglesia también. ¿Cuál es la soberbia? Soberbia es que yo me siento como este fariseo. Gracias porque no soy como todos estos pecadores, ¿verdad? Y esto puede causar problemas. ¿Qué más es soberbia? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Soberbia es también que yo no perdono, que yo guardo rencor, que yo no quiero quizás ir a enfrentarme con alguien para resolver un problema. Vamos a ver que también eso es parte de soberbia que hay en nuestro corazón. Y aquí el Señor está diciendo en esta parábola, pues, la importancia de la humildad. Vamos a verlo ahorita más adelante, pero estamos viendo consecuencias de no mantener la unidad. Va a haber soberbia, se va a caer lo que Dios está construyendo, la iglesia, la familia, va a causar problemas. Vamos a ver también Gálatas capítulo 6. Y ahorita vamos a empezar a cambiar un poco la predicación, porque estuvimos hablando de que para Dios es importante la unidad. Estamos viendo consecuencias de no mantener la unidad. Pero ahora vamos a ver, ok, ya vimos que es importante, ya vimos que puede ser problemático no tener unidad, pero ahora viene la parte importante, la carne que tenemos que escuchar hoy, es cómo guardo la unidad. ¿Cómo entonces puedo empezar a ser un instrumento que quiero recoger con Cristo, no quiero desparramar con Satanás? Quiero empezar a mantener la unidad. Entonces, mira, vamos a ver Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Dice este versículo: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquel que ha crecido en el Señor, dice, restauradle. Dice restaurarle, ¿verdad? No dice destrúyele, no dice habla mal de él, no dice acábalo, dice restáurale. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es un espíritu de mansedumbre? Ya vimos que espíritu, en este contexto, como estamos leyendo, no se refiere a un ente espiritual. Ahorita se está refiriendo a una voluntad de tener mansedumbre. Entonces, ¿cuál es la mansedumbre? Mansedumbre es evitar el conflicto, evitar el pleito. Dice el Señor, si alguien me ofende, o si alguien tiene problema con alguien más, dice, lo primero que hay que hacer es restaurarlo con espíritu de mansedumbre. No buscar echarle más leña al fuego, sino buscar calmar la situación en el Señor, ¿verdad? Dice aquí, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si cumplimos la ley de Cristo, ayudándonos, exhortándonos unos a otros, ayudándonos a seguir al Señor. Cuando vemos a alguien que está caído, que cometió un pecado, pues no vamos a humillarlo, no vamos a hablar mal de él, vamos a buscar corregirlo, ayudar a ese hermano a que se levante y que siga a Cristo. Porque a veces nosotros podríamos pensar, bueno, pues mira, es que este hermano está cayendo, ejemplo, ¿no? Está cayendo en drogas, mira, está apartándose, mejor, ay, no, eso está mal, mejor ya ni le hablo. Pero la Biblia dice también que eso no es correcto, eso no es amor. Eso es cómodo para mí, pero la otra persona está sufriendo. Exhortar es parte del amor también. Si yo sé que alguien está pasando por algún pecado, hay que exhortarlo, pero el Señor me dice cómo exhortar. Dice, restáurale con espíritu de mansedumbre, uno a uno. No dice, háblale a 10 personas de la iglesia y luego pues todos los 10 pónganse a orar por él. Pero no le digas qué es lo que está haciendo mal, ¿verdad? Es, háblale, dile uno a uno
busca exhortarlo, busca animarlo a seguir a Cristo. Restáurale con espíritu de mansedumbre. No es ignorar el pecado, es buscar al hermano para restaurarlo con espíritu de mansedumbre. No destruirlo, mostrarle amor. Si está en un mal camino, pues buscar que tome el camino correcto, porque hoy eres tú, pero mañana voy a ser yo, cuando yo me aparte del Señor y necesite que tú me ayudes a volver al camino correcto. Para Dios es importante que se mantenga la unidad en la iglesia. Alan, ¿puedes poner en la pantalla Tito 3, 10 y 11? Mira, vamos a ver este pasaje, Tito 3, 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Siguiente versículo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay pocos pecados con los cuales Dios es tan estricto, y el pecado de la división es uno de los más mencionados, por así decirlo, por el Señor. ¿Por qué? ¿Cuántas veces dice el Señor de la unidad? Ya vimos, más de 17 veces está hablando de la unidad. Y ya vimos cómo Satanás, por medio de la destrucción de la unidad y del amor en la iglesia, puede causar problemas tan profundos. Por eso el Señor también es muy estricto. La división es algo que es muy importante para el Señor. Para Él es muy importante que se mantenga la unidad en la iglesia. Entonces ahora sí nos vamos en el último punto: cómo conseguir la unidad. Ahora sí, ¿cómo pongo en práctica todo esto? Vámonos a Efesios 4:3. Efesios 4:3. Déjame decirte algo. La unidad y la paz va en contra de nuestra naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal no va a querer tener paz, no va a querer tener unidad. Va a querer causar conflictos, pleitos, hablar mal. Eso es lo que nuestra carne quiere hacer. Y mira lo que dice Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora sí está hablando del Espíritu Santo, está con mayúscula esa M. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito quiere decir que requiere un trabajo continuo, que no es algo de una vez, que es algo en lo que yo tengo que poner esfuerzo, constancia. Debo poner un esfuerzo para mantener la paz entre mis hermanos, evitar todo aquello que pueda dividir a mis hermanos. Solícitos, dice, en guardar la unidad del espíritu, del vínculo, de la paz. Así como Satanás, el enemigo, va a buscar desparramar y destruir el amor y la unidad, nosotros, como el cuerpo de Cristo, como esas células blancas que son saludables, debemos de ser guardianes, protectores del amor y la unidad del cuerpo de Cristo. Si sabemos que hay algún problema, tenemos que, como células blancas, llegar y ¿cómo podemos arreglar ese problema con mansedumbre? Si hay un pecado, ¿cómo podemos levantar al que está lastimado? Tenemos que ser protectores, guardianes de la unidad, guardianes del amor del cuerpo de Cristo. Es un trabajo importante. Dice la Biblia que dignos de la vocación con la que fuimos llamados, eso es una parte de ese llamado digno. Si eso es importante para Dios, debe ser importante también para nosotros, ¿verdad? Poner un esfuerzo en mantener la paz entre mis hermanos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ver Juan 13:35. Juan 13:35. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13:35. Dice este versículo. Vamos a ver desde el 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Como les he dicho en otras ocasiones y lo repito porque es muy importante para nuestro Señor, la huella digital del cristiano debe de ser el amor. El mundo
debe de conocer que somos cristianos por el amor que nos tenemos el uno al otro, porque reflejamos amor con nuestra vida. Cuando viene alguien por primera vez a la iglesia, ¿qué imagen tiene de nuestra congregación? ¿Tiene una imagen de amor? ¿Tiene una imagen de cuidado, de atención? ¿O qué tipo de amor estamos nosotros mostrando en nuestros vecinos, con nuestra familia? ¿Qué tan amoroso soy? ¿Qué tal está mi huella digital de amor? ¿Qué tanto impacto estamos causando en la vida de otras personas? Yo les decía a los jóvenes el viernes, yo me acuerdo cuando fui a Mérida Norte por primera vez, hace como 15 años creo ya que fui a Mérida Norte. Me acuerdo la primera vez que fui, el primer día que fui, del joven que se acercó a saludarme y a hablar conmigo. Se llama Irving, este hermano. Se acercó a hablar conmigo. Hola, bienvenido, pues qué gusto que estás con nosotros. Me hizo algo de plática, había bautismos. Me dijo, ven, te acompaño para que vayamos a ver los bautismos. Y yo me acuerdo que cuando vienes por primera vez a una iglesia, a un lugar nuevo, pues te sientes cohibido, así como que, híjoles, pues no conozco a nadie, ya todos se conocen, yo como entro ahí. Y me acuerdo de Irving, cómo estuvo conmigo y cómo me acompañó. Yo me sentí bendecido, me sentí amado, me sentí con atención de él, ¿verdad? Ya después lo llegué a conocer un poco más a este hermano. Y es una persona, es un hermano que es muy tímido, es así, es sumamente tímido el hermano. Pero él puso ese amor para acercarse a hablar conmigo y hasta el día de hoy me acuerdo, 15 años después, impactó mi vida hasta el día de hoy. ¿Qué impacto tenemos nosotros en la vida de los que nos rodean? ¿Cuánto amor? ¿Cómo está tu huella digital? ¿Cuánto amor estamos mostrando? Es un poco incómodo al principio cuando no conoces a alguien, sí, hablar. Es un poco incómodo mostrar amor a veces. Pero ¿qué impacto estamos haciendo en las vidas de los demás? Hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Ese es uno de los tesoros, mostrar amor a tu prójimo, ¿verdad? Tiene la recompensa es enorme, es eterna. ¿Qué tan amorosos somos? ¿Cómo estamos mostrando este amor? Porque dice este versículo, en esto conocerán que sos mis discípulos. También si tuvierais amor, ¿quiénes? Los unos con los otros. ¿Cómo está mi amor con mis hermanos en Cristo? Si le hablas a él, no me hables a mí. Y si están ustedes hablando con ellos, no se acercan a mí porque no nos hablamos. Dice Pablo, hermanos, ¿Cristo está dividido? El amor y la unidad es muy importante para nuestro Señor. Amor sincero. Vamos a ver también, vámonos a Mateo capítulo 18. Vámonos a Mateo capítulo 18. Mateo 18, 15. ¿Cómo mantenemos la unidad? ¿Cómo buscamos mantener esta unidad? Mateo 18, 15. Ya nos dijo hace un rato el Señor en su palabra que tenemos que soportarnos en amor los unos a los otros. Me llama la atención que usa la palabra soportaos unos a otros en amor. El Señor sabe que nosotros no somos moneditas de oro, ¿verdad? Sabe que somos personas pecadoras, que somos perdonadas, estamos redimidos por la sangre de Cristo, pero seguimos siendo pecadores, buscando ser cada vez más como el Señor. Esto quiere decir que va a haber conflictos entre nosotros, es verdad, así como hay conflictos entre nuestros hermanos de carne, ¿verdad? Va a haber conflictos también entre hermanos en Cristo, pero el Señor nos da instrucciones de cómo podemos solucionar el problema. Mira, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La Biblia nos dice que cuando alguien me ofende, yo tengo que ir y buscar solucionar el problema. Yo tengo que buscar arreglar esa situación uno a uno con esa persona. Porque quiero guardar la unidad. Quiero ser solícito en guardar esto que es tan importante para mi Señor. No esperar que el otro lo haga. Vamos a ver Lucas 17:3. Mateo, Marcos, Lucas 17:3. Lucas capítulo 17, versículo 3. Dice este versículo: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti. ¿Hubo pecado involucrado? Sí, vamos a pecar, ¿verdad?
Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Repréndele. Está hablando de lo que decía Mateo, 1-1. Hay que exhortar para que nos apartemos del pecado. Eso es algo bíblico, pero tiene que ser 1-1. Ya vimos cómo con espíritu de mansedumbre. No llegar, ajá, con que tú fuiste el que me diga. Pues así no tenemos mansedumbre, ¿verdad? Con mansedumbre, con amor, buscando restaurar al hermano. Yo no quiero probar el punto de que yo estoy bien y él está mal. Lo que queremos, dice el Señor, es restaurar al hermano. Ese es el enfoque. Entonces dice aquí este versículo, Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día pecare contra volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. En otro de los evangelios decía que un apóstol le dijo, oye, ¿y hasta cuántas veces? ¿Cuántas veces voy a perdonarlo? ¿Aún 7 veces? Y le dijo, 70 veces 7. Entonces quiere decir que vamos a sacar nuestra calculadora y, ¿sabes qué? Ya te pasaste, hermano, ya estuvo. Ya no te voy a perdonar, ¿verdad? Ahí a lo que el Señor Jesús se refería es que es siempre. Siempre. Una pregunta. Bueno, antes de hacerles la pregunta, mejor vámonos a ver Colosenses 3:13. Ahí está la respuesta de la pregunta que les voy a hacer. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo? Piensa desde el día de hoy hacia tu pasado. ¿Qué pecados has cometido que Cristo te perdonó? Solo del día de ayer. Piensa sobre el día de ayer. ¿Cuántos pecados cometimos ayer que Cristo nos perdonó? ¿Dirías que muchas cosas nos ha perdonado el Señor? ¿Dirías que es grande en misericordia nuestro Señor? Vamos a ver Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros. Y otra vez, como te digo, esta palabra, ¿no? Que dice el Señor, soportándose. Él sabe que vamos a tener estos conflictos. El Señor dice, pero soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, van a haber quejas unos contra otros, pero dicen, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Te imaginas que yo llegara con Cristo y le dijera, Señor, mira, hice esto, pero perdóname, me arrepiento, Padre, mira, yo sé que ya vine varias veces, pero perdóname? Y que Cristo dijera, Eric, es la 10ª vez que vienes conmigo con este mismo problema, ¿sabes qué? Ya, mira, ya, estás condenado, ya ni vengas, ya no te voy a escuchar. ¿Te imaginas que eso nos dijera Dios? Estaríamos bien fríos. Pero el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay un solo pecado tan grande que hayas hecho que Dios no te perdone. Ninguno. ¿Hay algún pecado tan grande que nosotros no podemos perdonar a alguien más también? Porque de la manera en que Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos que perdonar también. ¿Te acuerdas que era una de las cosas que puede causar divisiones en la iglesia? Y en general, la soberbia. A veces el no perdonar es parte de esa soberbia. A veces el no querer acercarme a solucionar un problema es parte de esa soberbia. Si Cristo me perdonó tanto, yo no tengo excusa para perdonar también. Ahora, yo sé que es un mundo duro. Yo sé que hay muchas cosas terribles que hace el hombre en esta tierra. Pero el Señor dice, aún así, perdónalos. Ahora, no se puede corregir lo que pasó. Ahí sigue lo que sucedió. Lo terrible que pasó, ahí está. Pero dice el Señor, en tu corazón perdona y encomienda tu causa al que juzga justamente. Porque Él es un juez justo y en su tiempo Él hará justicia. Tal vez ahorita no vemos la justicia de Dios, pero Él es un juez justo. Dice, encomienda tu causa a Él, llévasela en oración, pero en tu corazón, dice el Señor, no guardes ira, no guardes contienda. Dice el Señor, perdona. Así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Qué tanto nos ha perdonado el Señor? Hasta el día de hoy nos sigue perdonando el Señor.
Vámonos a ver Colosenses capítulo 3, que fue precisamente el versículo de la lectura de hoy, y vamos a terminar viendo este pasaje. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses 3, 9. De manera práctica, ¿cómo podemos llevar a cabo la unidad en la iglesia? Versículo 9. Empieza diciendo: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, muy básico este primer punto: no nos mintamos. La verdad es dura, a veces, la verdad a veces duele, pero si Dios no miente, nosotros tampoco. No mentir, es una manera de mantener la unidad. No mentir. Dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Ahora, no está hablando de la ropa externa, está hablando algo del interior. Mira: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿cómo? De entrañable ¿qué? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Te acuerdas qué es la misericordia de Dios? Dios no nos da lo que merecemos. Nosotros merecemos ser disciplinados cada que pecamos. Dios sería justo en disciplinarnos cada que pecamos, pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor nos dice: queremos mantener la unidad, hay que ser misericordiosos con los demás. Como les dije en el mensaje de la semana pasada, cuando crecemos espiritualmente, vamos a ser duros con nosotros mismos, pero misericordiosos con los demás. Cuando nosotros no tenemos una buena relación con el Señor, estamos medio fríos, vamos a ser muy duros con los demás y muy suaves con nosotros. No voy a permitir pecar, yo sí me voy a permitir mentir, pero no se atrevan a mentirme a mí porque yo odio las mentiras. ¿Has escuchado esto? Suave conmigo, duro con los demás. ¿Cómo estamos nosotros? Dice aquí: de entrañable misericordia, vistámonos de misericordia. ¿Qué más dice este versículo? Ya me perdí yo. Versículo 12, vamos a ver desde el principio. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, buscando hacer lo correcto, lo recto para los demás. Vestidos también de ¿qué? De humildad. Es importante para el Señor la humildad. Ahora, todo esto que vemos acá, la misericordia, la benignidad, la humildad, mansedumbre, paciencia, tú puedes decir: oye, pues yo no tengo nada de esto. Ese es el punto. El Señor nos va transformando porque nosotros queremos el carácter de Dios en nosotros. Yo quiero morir a mí mismo. Hay que buscar que el Señor me ayude a ser más misericordioso, que me ayude a tener más paciencia con los demás, más mansedumbre. Dice este versículo: de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y en el versículo 13 viene la explicación de esta paciencia: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así guardamos la unidad, así somos guardianes de esto que es tan importante para nuestro Señor. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué va a unir a los miembros del cuerpo? El amor. Eso es lo más importante para el cristiano. Como te digo, la huella digital del cristiano es qué tan amoroso soy. Soy conocido en mi calle, en mi trabajo, en mi familia, por ser una persona muy amorosa. ¿O cómo estoy reflejando esta huella digital? Porque la Biblia dice: en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. En la iglesia de Cristo, pero también con mi prójimo, ¿verdad? El amor es muy importante. Sobre todo, vístete de amor, dice este versículo. Vístete de amor, hacer lo mejor por los demás, aunque no es lo mejor para mí. Eso es el amor. Versículo 14, sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, un solo cuerpo, y sed agradecidos. Los celos, la ira, la contienda no tiene que tener lugar en el corazón del cristiano. Que la paz del Señor gobierne en tu corazón. Acuérdate que habíamos visto: hay que ser solícitos en esto, tu naturaleza no va a querer. Hay
que ser solícitos en esto para que podamos conseguir esta paz del Señor. Versículo 16, y muy importante: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Si yo quiero mantener la unidad, pues una primera parte es que tengo que tener una buena relación con el Señor. Si no estoy leyendo mi Biblia, si no estoy orando y no tengo paz y estoy peleándome con todos, bueno, tal vez el problema es que me estoy alejando del Señor, ¿verdad? Y hermanos, si conoces a alguien que está peleándose con todos y que está así, ora por él, exhórtalo a que se acerque al Señor, ¿verdad? No hablar mal de él, no destruirlo, dice el Señor, restáurale con espíritu de mansedumbre, porque hoy es por él, mañana por mí. Un día nosotros vamos a ser esos que tuvimos un mal día, que vamos a estar estresados, vamos a estar explotando con todos. Necesitamos un hermano en Cristo amoroso que venga y te diga: hermano, Cristo te ama, yo también te amo, ¿no? Mira, eso no es correcto, hermano. Deja tus cargas en el Señor, ayúdalo a que se acerque al Señor, ¿verdad? Células blancas ayudándose entre sí, es la ilustración del Señor. Vamos a seguir versículo 16, ya estamos terminando, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ¿quiénes? Unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Vamos a terminar con un último versículo, si lo puedes poner en la pantalla, Alan, por favor. Salmos 133, 1. Y con ese terminamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una bendición de ser hijos de Dios que no se encuentra en el mundo es que podemos formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo está saludable, es delicioso, es bueno habitar en armonía juntos. Nuestra meta, como decía Pablo, fija tus ojos en Cristo. ¿Qué me está pidiendo a mí el Señor hacer? Cuando te preocupes, cuando estés quizás pensando que tienes que hacer todo este esfuerzo por mostrar amor, recuerda que cada obra que hacemos en amor para el Señor, a Él no se le olvida. Aún un vaso de agua que le des a un cristiano, dice el Señor, que Él se va a acordar de eso. Estás haciendo tesoros en el cielo. Cada muestra de amor, cada paciencia, cada misericordia es una obra que estás haciendo para el Señor en el cielo. Entonces, nuestra meta, llegar a poder decir cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a dejar que el Señor nos muestre a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como le dijo el Señor Jesús a Pedro: ¿y a ti qué? Sígueme tú, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? ¿Cómo puedo seguir mejor a mi Señor? ¿Cómo puedo ser un guardián de la unidad, del amor, de la congregación, de mi familia? Si notas que Satanás está atacando en tu familia en un punto contigo, acuérdate, estamos hablando de nosotros mismos, no de los demás, ¿verdad? Si Satanás te está usando de alguna manera para causar una división en tu familia, dile: Señor, perdóname, ayúdame a buscar traer la unidad. Yo no quiero que Satanás destruya esta familia, yo quiero que el Señor la fortalezca. Y en la iglesia, si te enteras de algo que está causando un problema, ponlo en oración al Señor y busca: Señor, ¿cómo me puedes usar a mí para corregir esto? Yo quiero ser guardián de la unidad, del amor, que es tan importante para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre,